Grabamos. Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a continuar trabajando con coordenadas polares. Como se enunció en la clase pasada, lo que vamos a hacer ahora es, ya estudiamos algunas curvas, y lo que interesa ahora es hallar el área de regiones encerradas por curvas polares. Estudiamos las curvas polares más típicas con sus respectivas ecuaciones y simetrías. Entonces, si tenemos regiones encerradas por estas curvas, ¿cómo calculamos? Entonces, para eso vamos a deducir o comentar una fórmula que nos permite calcular el área de una región que está dada en coordenadas polares. Vamos a agrandar un poco esto. Y la idea esencial es la siguiente. Por la forma como uno trabaja con las coordenadas polares, este es el polo y este es el eje polar. En general, lo que uno tiene cuando uno tiene un punto en el plano ubicado, un punto con sus respectivas coordenadas polares, uno tiene asociado siempre un segmento. Un segmento. Entonces tenemos el radio y el ángulo ahí y el radio. Entonces es razonable, es razonable considerar regiones que pueden ser aproximables por regiones regiones conocidas. Y aquí vamos a ocupar una región conocida. La región conocida acá, que va a ser el análogo del rectángulo en el caso de las coordenadas rectangulares, sería el sector circular. El sector circular, en general en una circunferencia, el sector circular está determinado por una circunferencia de radio r, está determinado por un ángulo del centro, nos determina este sector circular, está limitado por los radios y por el arco que subtiende el ángulo. El sector circular entonces es esta porción. Ahí. El área de ese sector circular es un medio de el cuadrado del radio por la medida del ángulo. Ese es el área de ese sector circular. Θ está medido en radianes. Este está medido en radianes. Bueno, esa es la idea que vamos a ocupar acá. Vamos a aproximar regiones planas, se va a aproximar por sectores circulares. Y la idea es obtener una suma de Riemann de área de sectores circulares que aproximen a la región en cuestión. Y esa es más o menos la idea que está detrás de esta deducción. Vamos a considerar la región OTS, esa región que está ahí, pintémosla de este color. OTS es una región que está limitada por una curva. Todos los puntos de la región son puntos de las formas R, θ, donde el ángulo varía entre alfa y beta, y el radio varía entre el polo y la curva, f de θ, para cada θ. De esa manera uno va llenando, fijado el ángulo, uno considera el radio, el radio o el segmento que conecta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una curva que vamos a pensar que es continua, y vamos a hacer el análogo de una partición por una función en coordenadas rectangulares. Uno va a partir el intervalo angular, digamos el intervalo donde se mueve el ángulo, ¿correcto? Entonces uno toma la partición del intervalo, alfa, beta, tomo una partición θ sub k, y aquí tengo un subintervalo de la partición, clásico, hasta ahí no hay ninguna diferencia, θ k, y en cada uno de estos subintervalos uno va a escoger un punto, igual que en el caso rectangular. Aquí C sub k, un punto en el intervalo θ sub k menos 1 θ sub k, y vamos a tomar su imagen. Entonces, típicamente lo que está ocurriendo acá, el dibujo que aparece ahí,
ahí, este es teta sub k menos 1, y este, estamos grabando, ¿cierto? Está grabando ahí, y este es teta sub k. Y por aquí va la curva, pintémosla en azul. Y si nosotros cogemos un punto en el intervalo, entonces tenemos alguna, por ejemplo ahí, con este color, ahí. Si escogemos esa imagen, nosotros tendríamos entonces esta longitud, este es ese radio. Entonces con ese radio estamos considerando ese sector circular. Ese es el radio. R sub K, F de C sub K. Aquí en esta construcción podemos coger los extremos izquierdo, derecho, no importa, en algún punto. Bueno, la partición puede ser equiespaciada o puede ser general, da lo mismo. Entonces, fíjate, lo que tenemos que ese sector circular, este sector circular va a aproximar a esta porción de región. Si nosotros lo pintamos en este color, tenemos esta situación que está ahí, y estamos aproximando esta región por esta otra región. Voy a pintarla en azul. ¿Ok? Ahí. La suma de cada uno de estas áreas va a dar una aproximación de del área de la región limitada por la curva. Bueno, esa es la idea. No me extiendo tanto en esto porque la idea es muy parecida a lo que ya hicimos en el caso rectangular. Delta A sub K, el área de este sector representativo, aquí está. El área de ese sector representativo. Un medio del cuadrado del radio por el ángulo en este caso, este ángulo es la diferencia. Este ángulo es delta xk, delta teta sub k. Teta sub k menos teta sub k menos 1. Ahí. De ahí entonces uno dice, la suma de estas áreas, que es una suma de Riemann, debería aproximar a el área de la región. Esta es una suma de Riemann, como se puede apreciar aquí, y al ser continua una función, se sabe que esta suma converge a un número que es la integral. Bueno, esa integral entonces nos va a dar el área de la región acotada. Ahí entonces está el cálculo que estamos considerando. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí tenemos entonces, ahí nos aparece la fórmula, la integral, para la región. Veamos el dibujo que está a la derecha, que es el mismo dibujo que está a la izquierda, y se está aproximando, y nos da entonces el valor límite, en el caso que la función es continua y convergencia, y llegamos a esta fórmula. ¿Ok? Para alfa y beta fijos, el área. Aquí es importante tener presente que esta fórmula vale cuando nosotros estamos considerando, volvemos a hacer acá, aquí está el polo, aquí hay un rayo, aquí hay otro rayo, no lo sé, teta igual alfa, teta igual beta, beta alfa menor que beta, y por acá entonces el sector está aquí. Esto es R igual F de teta. Entonces, esta región, ¿cómo se describe? Importante aprender a describir las regiones. Todos los puntos de la forma R, teta, con alfa menor o igual que teta, menor o igual que beta, y el radio, ¿dónde se mueve? Esto es importante. El radio se mueve entre 0 y f de teta. Por supuesto estamos pensando que f de teta es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿cómo uno dibuja? Por acá está el eje polar. Entonces, para teta entre alfa y beta, por ejemplo, un ángulo ahí teta, nosotros tenemos este rayo. Y este rayo va a intersectar a la región en este segmento. Todos los puntos de este segmento
verifican la condición que está dada en azul. Cuando varía el radio, el ángulo, varía ese segmento. Entonces llenas la región. La región se llena. Entonces, ese es el conjunto limitado por una curva. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ilustrar esta fórmula y después vamos a ver cómo lo hacemos cuando calculamos la integral, el área de una región limitada por dos curvas polares. O por más. ¿Okay? Y aquí debería haber una diferencia. No siempre. Veamos, dice, determinar el área de la región plana sobre R2 acotada por esa función. Bueno, esta función, a esta altura ya sabemos, esto es una circunferencia. Esta que está acá, repasemos, es una circunferencia de centro. El centro de coordenadas 1, pi medios. Es 2a y radio 1, ¿no? Radio 1. Está por ahí, ¿no? Por acá está el centro. Entonces, la región, fíjate cómo está descrita la región. Determine la región limitada acotada por la curva cuando el ángulo varía entre pi cuarto y pi medio. Ahí, esa aparece. El área está dada simplemente por esta integral. Entonces, acá nos aparecen algunas integrales que hay que manejar, porque voy a colocar acá, con este color, recordar, el seno cuadrado de P es 1 menos coseno de 2P sobre 2, y el coseno cuadrado de P es 1 más coseno de 2P sobre 2. Entonces, integrales de seno cuadrado o integral con coseno cuadrado es aplicar esta fórmula, que es lo que se está usando en este caso. Ese es el valor de el área de esa región. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Dice, determinar el área de un pétalo de la curva descrita por R igual coseno de 3 teta. A ver, esa es una rosa de 3 pétalos. Ok, dibujemos aquí algunos elementos, así aprovechamos de repasar lo que nosotros aprendimos. Ahí tenemos algo. Aquí tenemos algo. Ahí, perdón. Ahí tenemos algo. Dibujemos acá. Todas estas rectas son tangentes. Ok, bueno. Esta recta es bisecto. Vamos a colocar ahí, bisecto. Ok, ese es bisecto. ¿Qué es lo que está indicando lo que está escrito ahí? Si nosotros trazamos esta línea, ahí, este es 2 pi tercio. 2 pi tercio. Esta función tiene periodo, como función, periodo 2 pi tercio. Entonces, cuando θ varía entre 0 y 2 pi tercio, como se está indicando acá, voy a volver a repasar, vamos a repasar en el mismo color. La curva se mueve en ese intervalo, entra al intervalo para θ igual pi sexto, el polo es 0, y después se genera este pétalo, ¿correcto? Fíjate que cuando θ es pi medios, entre pi sextos, digámoslo, R negativo, entre pi sexto y pi medio, ¿correcto? Ahí, es negativo.
Porque si eso es cierto, 3 teta se mueve entre 3 pi medios y pi medio, lo cual dice que el coseno de ese ángulo está en el segundo y tercer cuadrante. Entonces, cuando estamos acá, fíjate que cuando teta en este ángulo, esto se alcanza en pi. Cuando en pi tercio. Cuando teta es pi tercio, estás ahí. Estás parado en este punto. Entonces, el pétalo se genera cuando teta varía entre pi sexto y pi medio. Acá está pi medio. Se genera ese pétalo. El ángulo sigue pi medio. ¿Ok? Entonces sale con un ángulo de pi medio y cuando llega a 2 pi tercios llegamos a este punto. Y después llega nuevamente cuando teta es 5 pi sexto. Cuando teta es 5 pi sexto, el coseno de 3 veces este ángulo es 0. ¿Ok? Y cuando teta se mueve entre 5 pi sexto y pi, estás parado ahí. Ahí. O sea, cuando teta se mueve entre 0 y pi, se dibujó la curva completa. Ese es toda esa información se está indicando acá. Entonces vamos a calcular, se va a calcular el área de un pétalo. Lo podemos hacer de varias formas. Se puede calcular el área de cualquiera de los 3 pétalos, que por la simetría son todas las regiones son simétricas, por lo tanto el área debe ser la misma. Entonces, en el tercer cuadrante hay un pétalo completo, en el segundo hay un pétalo completo, pero eso se sostiene. Y podemos pensar este ángulo que está acá, este ángulo es este, 7 pi sexto. ¿Okay? El ángulo destacado en la figura, este ángulo que es destacado en color celeste, se obtiene para esta variación. ¿Okay? Entonces, cuando teta se mueve hasta pi, llegamos ahí. ¿Ya? Entonces, podemos calcular el pétalo de esa manera, donde el radio es negativo, o bien, una manera bastante más simple de hacer el mismo cálculo, lo vamos a comentar acá, es permitir que el ángulo sea negativo. Ahí. Entonces, si el ángulo es negativo, el ángulo puede moverse entre menos pi tercio y pi tercio. Aquí está pi tercios menos pi tercio. Pi tercio menos pi tercio. Si teta varía entre pi tercio y menos pi tercio, entonces describimos la región que se está indicando ahí. Ese pétalo. Escribámoslo acá. Este. Ahí. ¿Ok? Tenemos eso. ¿Hay algún detalle ahí que tengo que revisar? Cuando les mande el apunte, se lo voy a mandar correcto. Bueno, entonces la simetría nos permite quedarnos, es bisecto, no es pitercio. Perdón, este era bisecto, si entra con ese ángulo, bisecto. Bisecto, bisecto. Bueno, entonces, por simetría también podemos usar el ángulo cero. Entre menos bisecto y bisecto, o 2 veces el área de esta porción, también. Cualquiera de las dos nos va a dar
el resultado. ¿Ya? Entonces podemos, el, el pétalo puede ser descrito así. ¿Ok? De esa manera, o bien de la manera que estamos indicando encerrando en cuadro azul, y por tanto la integral la podemos calcular entre menos pisecto y pisecto, o bien 2 veces, y ese 2 cancela al 1/2. ¿No? Fíjate que ahí nos queda la integral del coseno cuadrado de 3θ, que es, usando la fórmula hay 1/2, aquí nos aparece el 1/2, y llegamos a este resultado. Ese es el área de un pétalo. Entonces, el de un pétalo. El área total, digamos, de la región encerrada por la rosa, sería 3 veces este valor, ¿no? 3 por pi sobre 12, esto sería pi cuarto. Ahí está el área de la región. Veamos otro ejemplo. Encontrar el área de la región acotada por la espiral. Sabemos que es una espiral entre las rectas θ y 7 pi cuarto. A ver, veamos acá. Este es 7 pi cuartos. Este es 6 pi cuartos, 3 pi medio. 7 pi cuartos estaba por acá, ¿correcto? 8 pi cuartos, 2 pi. 7 pi cuartos. Entonces, cuando el ángulo varía entre 0 y 7 pi cuartos, se genera esa porción de curva. Y entonces, la región que llena, cuando θ varía el radio varía entre el polo y la curva, nosotros llenamos efectivamente la región. Ahí tiene el cálculo. ¿Ok? Entonces, el valor de la integral nos va a dar el valor que estamos buscando, es este, entre 0 y 7 pi cuartos. Ese es el área de la región. Ok. ¿Qué pasa si tenemos una región limitada por 2 curvas? Y aquí hay que precisar en qué sentido. Veamos acá. Es primera situación. Tomemos dos funciones continuas no negativas R1 y R2 definidas en el mismo intervalo, alfa y beta. De tal manera que pase esto. Entonces tenemos una región que está limitada inferiormente por R1 y superiormente por R2, cuando θ varía entre alfa y beta. El área de esa región, como uno espera, es una diferencia. Ahí está, ¿no? R1 más chico que R2. Es una diferencia. Si un punto está acá, fíjate que aquí está el radio, este punto, ¿sí? Este punto está ahí. Digámoslo, la región está descrita así, ¿eh? Lo que nos debe causar R, θ, alfa menor o igual que θ menor o igual que beta, y el radio R menor o igual que R2 mayor o igual que R1. Debe tenerse presente que no es la integral del cuadrado de la diferencia. Ojo acá. Es la integral de la diferencia de los cuadrados, porque la diferencia de los cuadrados es una diferencia de áreas, ¿no? A es la diferencia de áreas, ¿no? A2 menos A1. Donde tengo la porción completa A2 y la porción A1 es esa. ¿Sí? Entonces por eso es que queda esa expresión que está ahí. Bueno, este es un tipo de región que podemos considerar. Y después vamos a considerar otro tipo. De una región que está limitada por dos curvas polares. ¿Ok? Donde no hay una diferencia de áreas. Ejemplo, veamos. Determinar el área de la región al interior de la lemniscata y al exterior de la circunferencia. Esto es bastante típico. ¿Ok? Al interior de la lemniscata y al exterior de la circunferencia. Veamos acá. Esta es una lemniscata, eso lo sabemos. Hagamos el dibujo, tenemos el dibujo de ambas. Es una figura como esta. Es el infinito, ahí.
no me quedó muy presentable acá. Vamos a verlo ahí. Ahí. Una figura como esa. Todo es simétrico. Habíamos estudiado este tipo de cosas. Me parece que acá se hace el estudio de la simetría de esta curva. Este punto es raíz de 6,0, punto polar. Cuando θ igual 0 estás parado ahí. Estas curvas tienen una tangente en el polo pi cuarto. Aquí tienen otra tangente. Esto ya está dicho, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto será, ¿no? 5 pi cuartos. 6 pi cuarto, 7 pi cuartos. Ahí está la otra. 7 pi cuartos. Bueno. Esta lemniscata es simétrica respecto a todo. Es simétrica respecto al eje X, al eje Y y por lo tanto al polo. La verificación de la simetría es consecuencia de, bueno, de esta identidad nos dice que hay simetría de inmediato respecto del polo. Si este punto está, entonces ese está. ¿Ok? Como el coseno de un ángulo es coseno de menos el ángulo, si este punto está, también está ese. Simetría respecto al eje X. Y la combinación de las dos nos va a dar simetría respecto a la recta θ igual pi medio. Cuando uno prueba simetría respecto a la recta θ igual pi medio, generalmente uno tiene que probar esto. Si este está en la curva, entonces también está este. Bueno, eso es cierto. O bien, también se puede probar que esto es verdad, ¿no? Menos R, menos θ. Otra manera de hacer lo mismo. El punto de coordenado menos R, menos θ es el mismo punto de arriba. Son equivalentes, son el mismo punto. Cualquiera de las dos formas nos permite probar esto, ¿no? Porque el signo negativo lo cancela el cuadrado y el ángulo negativo, el coseno del mismo del otro. Así que hay simetría. La circunferencia es simétrica respecto a las mismas curvas. Ahora, qué interesante, esta longitud es raíz de 6, y por acá está raíz de 3, que es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, teóricamente, no teóricamente, sino lo que tiene acá es esto. Ahí está la circunferencia. ¿Okay? Que es el dibujo que va más abajo. Entonces tenemos la región, podemos determinar algunas regiones acá. Hay varias regiones que uno puede considerar. La que se está pidiendo es la exterior a la circunferencia e interior a la lemniscata, que se va a achurar más arriba. Podemos encontrar la región común a ambas, o exterior a la lemniscata e interior a la circunferencia. Ahí tengo tres posibilidades. Aquí está pidiendo la primera. Bueno, en cualquiera de los casos necesitamos dónde intersecta, cuáles son los puntos de intersección. Los puntos de intersección. Marquemos esos puntos de intersección. Geométricamente van a haber 4 puntos. Vas a encontrar un par y el resto por simetría. ¿Ok? Bueno, igualamos las ecuaciones. 2θ es bisecto y θ es pitercio, θ es bisecto. Esos son los puntos de intersección en el primer cuadrante. Entonces uno puede decir acá, uno puede encontrarlos todos, ¿no? En realidad, 2θ puede ser más menos pitercio, y por lo tanto θ tiene que ser más menos bisecto. Y con este dato, con el ángulo negativo, vamos a encontrar el simétrico respecto al polo, al eje polar del primero. ¿Ok? Y con radio negativo tenemos los otros.
los otros puntos, los 4. Bueno, aquí hay, en el primer cuadrante, vamos a considerar ese punto. Ahí está la figura. Entonces, ¿cuál es la región que estamos considerando? Veamos acá. Pintémosla de color verde. La región que está pidiendo es esta. Aquí hay un punto, aquí está el simétrico. Describamos una parte. Esta región que está acá, vamos a describir de esa región la parte que está en el primer cuadrante. Describámosla acá. Esta región son tipos de la forma R, teta, con 0 menor o igual que teta, ese 0 no es teta, 0 menor o igual que teta, menor o igual que pi sexto. Y el radio varía entre raíz de, fijarse acá, 6 coseno de 2 teta, y, perdón, la curva superior es la lemniscata, y la inferior es la circunferencia. Aquí sería, entonces, raíz de 3, que no pasa de R, y es menor o igual que la raíz de 6 coseno de 2. Ahí está. Y así, la región que está pintada en color verde es esa. Por lo tanto, el área está dada por esta expresión. Ahí están los cuadrados, ¿no? La integral entre 0 está multiplicada por 2, el área total. En realidad, el área de la porción que está a la izquierda del polo es la que se está calculando ahí. O sea, esta área. Si nosotros la multiplicamos por 2, tenemos el área total. Que sería esto, ¿no? Ese es el área total de la curva. Ahí está el área total. Un comentario interesante de que cuando uno intersecta dos curvas en el plano polar, podría eventualmente la resolución algebraica no puede notar todos los puntos. Es importante dibujar, y geométricamente puede ocurrir que haya más puntos, uno encuentre más puntos que de resolver el sistema. Ya, eso lo vamos a considerar aquí. Mira. Bien, aquí viene un segundo ejemplo. Hagamos un dibujo. También hay una diferencia. Tengo una lemniscata y una circunferencia. Ya, vamos a hacer el cálculo. Dibujemos primero la lemniscata. La lemniscata es este dibujo. Es con seno, así que ese... ahí. Uf, perdón. Vamos a dibujar con negro mejor acá. Aquí está la lemniscata. Voy a hacer este dibujo y se va a explicar la razón por la cual consideramos este dibujo ahí. La lemniscata es 6 seno de 2 teta. Ahí. Ahí va el dibujo. ¿Ok? No me quedó muy simétrico. No me quedó muy bueno el dibujo. Vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a hacerlo un poco mejor. Un poco más grande. Ahí. Ahí está parecido. Listo. Ahí tenemos el dibujo. La porción en el primer cuadrante encierra la misma porción que en el tercer cuadrante. A ver, cuando teta es pi cuarto, 2 teta es pi medio y alcanza el mayor valor. Ahí. Y cuando teta es pi medio, 2 pi es 0, así que entra con ángulo 0. ¿Ok? Se dibuja esa primera porción entre 0 y pi medio. La primera parte. Ok. Pi cuarto, este es 5 pi cuarto de acá. Y llega ahí. En el segundo y cuarto cuadrante,
El seno no hay valor acá, porque el doble queda en el tercer cuadrante, entonces es 0. ¿Ok? Es negativo. Es r cuadrado. Estamos dibujando la curva ahí. Bien. ¿Cuál es la región? Veamos acá. La segunda es una circunferencia. ¿Sí? Dibujemos la circunferencia. Dibujémosla con color verde. Es una circunferencia como esta. Ahí. Entonces lo que está pidiendo es la región común a ambas. Pintémosla con azul. Ahí está la región común a ambas. Vamos a determinar en la región común a ambas los puntos de intersección. Se ve que los puntos de intersección son el polo, naturalmente, y el punto que está ahí. Vamos a encontrar las coordenadas de esos puntos. Veamos. Igualamos las ecuaciones. R cuadrado es igual a 6 seno de 2 teta, que es igual a 3 por el seno cuadrado de teta, R cuadrado. Se cancelan términos acá, queda 2 seno, 4 seno de 2 teta, 4 seno de teta coseno de teta, el seno del ángulo doble. De aquí entonces deducimos que, bueno, cancelando seno o agrupando convenientemente, o el seno es 0, o la tangente es 4. Ahí. Sí, porque de acá deducimos que si el seno no es 0, quedaría seno de teta igual 4 coseno de teta. Y de aquí entonces queda tangente es igual a tangente de teta es 4. ¿Cuánto vale el ángulo? Arco tangente. Le vamos a llamar delta ese ángulo. ¿Ok? Bueno, ese ángulo, que claramente es menor que pi medio. ¿Sí? Entonces tenemos el punto acá. Este punto. Vamos a volver a dibujar acá esta parte. Voy a volver a dibujar, si ustedes me permiten, voy a volver a dibujar aquí. Ya, entonces voy a considerar este ángulo. Entonces tenemos una parte que está en verde, que es de la circunferencia, por aquí, y la otra parte que venía de la lemniscata, por ahí. No lo sé. Este punto es el punto de intersección. ¿Qué es lo interesante acá? Este es teta igual delta. Ahora viene y se pone interesante. A diferencia del ejemplo anterior, la región está limitada por dos curvas, pero no hay ninguna diferencia de curvas. ¿Ok? Lo que uno tiene que tener claro es cómo uno llena la región. La región, ¿cómo se llena? Si tú te das un ángulo que está entre 0 y pi medios, tú posicionas el radio. Entonces, fíjate cómo llenaste esta porción. Se llena ahí, ¿no? Cuando el ángulo varía entre 0 y delta, el radio varía entre 0 y la curva que está en verde. Voy a dibujar esto un poco más grande para que se... No tenéis que hacer el dibujo. Voy a dibujarlo un poco más grande. Ahí. La curva que está ahí. Si el ángulo varía ahora, voy a colocar otro color. Otro color. ¿Viste? Si el ángulo varía entre delta y pi medios, aquí está pi medios, el radio varía entre 0, pero ahora la curva que está en rojo. La región entonces queda descompuesta en dos pedazos. En dos pedazos que tienen en común el rayo delta. Bueno, tenemos una región de 1 y una región de 2. La región de 1 es esta, que se está describiendo ahí. Y la región de 2 es esta otra, que se está describiendo acá. El ángulo varía entre delta y pi medio y el radio varía entre 0 y la porción de lemniscata, ¿correcto? Por lo tanto, el área es una suma de áreas.
La región total es la suma de una unión de dos. Aquí no estamos restando, estamos sumando, a diferencia del ejemplo anterior. El área, calculamos el área separadamente de 1, es esta integral, y el área de D2, aquí se está calculando el área de D1, es 3 medios, el seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta medios, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero detener tanto en estos cálculos porque son cálculos que ocurren. Hay que tener presente que se evalúa entre 0 y delta, y llegamos a este resultado. Delta, el número delta lo vamos a reemplazar al final. Y el área de D2 es ahora con la porción de la Leibniz-Cata, y tenemos esto, ¿no? Bastante más fácil de calcular en el caso anterior. Los resultados, por supuesto, dependen del ángulo delta. Sí, pues, delta es uno de los extremos de la integral. Por lo tanto, al sumar, el área de D, el área de D1 más el área de D2. Y llegamos a esto. 3/4 delta más 3 medios más 3 medios. Ahora, el resultado está dado de esa manera, pero podemos hacer un poco más de cálculo. El cálculo que es el siguiente. Vamos a hacer este triángulo acá. Se dijo que la tangente del ángulo es 4. Delta arco tangente. Entonces, por ejemplo, podemos considerar 4 ahí, ¿sí? Sobre 1. Tangente de delta es igual a 4. En consecuencia, la hipotenusa en ese triángulo rectángulo es 17. De aquí uno deduce del triángulo el seno y el coseno. No es necesario, vamos a obtener un número mejor que si nosotros tomamos el ángulo aproximado y lo metemos en la calculadora, vamos a tener un número acá, pero lo interesante es que podemos trabajar sin necesidad de saber cuánto vale el ángulo. El seno y el coseno son los números que están ahí, y con esa información encontramos el ángulo doble, el coseno del ángulo doble, y el seno del ángulo doble. Hacemos los cálculos, ahí. Y ahora reemplazamos en la expresión. Se cancelan términos y llegamos ahí. La región entonces es 3/4, esa que está ahí. Ese es el área. ¿Ok? De B. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de una región limitada por dos curvas. En un caso se deben restar hay una resta de áreas, y en otro caso hay una suma de áreas. ¿Cómo saber cuál es cuál? Bueno, eso va a depender de la región, del problema en cuestión. Por lo tanto, es que es importante saber dibujar las curvas. Y por esa razón, me voy a devolver un poco, nos dimos el trabajo de gastar un poco de tiempo en estudiar las curvas. Aquí tenemos un estudio, no detallado, pero un estudio adecuado de las curvas en cuestión. Las curvas, cómo se dibujan, etc. ¿Ok? Bien, vamos a ir finalizando con este par de problemas. Dice, bueno, encuentre el área achurada descrita por R igual 4 coseno de teta cuando teta varía entre menos pi cuarto, entre menos pi sexto y pi cuarto. Perdón, aquí este es menos pi cuarto y pi sexto. A ver, este dibujo, aquí me equivoqué en los límites de integración. Si le copiamos, aquí voy a colocar, respetemos lo que hay aquí, cuarto, 6, vamos a integrar entre 4 y 6. Esto es 4 y 6. 4 y 6. Ya, vamos a hacer el cálculo. Vamos a borrar acá. Esto es 4 y 6. Ya. Pues vamos a hacer el cálculo entonces. Este cálculo no es correcto. Hagamos el cálculo acá. Entonces, esto es 4 veces. Pi sexto más pi cuarto. Esa diferencia sí va, ¿no? Pi sexto más pi cuarto. Esto es 12. 2, 5, 5 pi sobre 12, hasta ahí estamos bien. Después más un medio, vamos a calcular. Dice, paréntesis, el seno de, ¿cuánto? El seno de 2 pi sextos.
De hecho, aquí me equivoqué en el cálculo, ¿cierto? El seno de 2 bisectos, el seno de bisecto, o sea, raíz de 3 medios. Hay que hacer el cálculo acá. Dice, menos el seno de menos pi medio. Estamos evaluando 2 por menos pi medio, menos 1, más 1. Aquí, aquí tenemos el resultado. Entonces esto sería, bueno, esto sería 5 pi tercios más raíz de 3 más 4, más 2. Raíz de 3 más 2, ¿no? Más 2. Ok. Ahí se está calculando. Vamos a arreglar ese cálculo. Bien, y el segundo problema, que está acá, dice, determine el área achurada descrita por esa curva. Esta es una cardioide. Aquí tenemos una cardioide. ¿Ya? Esa cardioide abre hacia la derecha. Cuando teta es pi, cuando teta es 0, el ángulo es 0. Se mueve así. Cuando teta es pi, estás parado aquí. Este punto tiene coordenadas 2, pi. El ángulo teta varía hasta 2pi y llegamos ahí. La región que estamos considerando es cuando el ángulo varía entre 0 y pi, medios. Y el radio varía entre 0 y 1. Entonces el cálculo está dado por esa expresión que está ahí. Aquí desarrollamos el cuadrado binomio, calculamos separadamente cada integral. Aquí calculamos esta parte y la última nuevamente y llegamos a este resultado. Ahí tenemos entonces el cálculo. Bien. Entonces con eso cerramos el cálculo del área de región.